Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Nos acercamos ya a la última parte de esta carta. Pablo está tocando los últimos asuntos importantes para la iglesia tesalónica, también para nosotros en el día de hoy. Son asuntos muy prácticos que el apóstol Pablo comienza a relatar aquí en estos versículos. En los versículos 12 al 22 tiene que ver con las relaciones que tenemos en la iglesia, es decir, cómo debe ser la vida en comunidad hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 12 al 13, Pablo habla de las responsabilidades que tenemos con los líderes. De los versículos 14 al 15 habla de las responsabilidades que tenemos con los hermanos. Y los versículos 16 al 22 son las responsabilidades que tenemos con Dios, y esto tiene que ver con la adoración congregacional. Y son instrucciones que están escritas para la congregación. Y esta mañana nosotros vamos a quedarnos solamente en los versículos 12 al 15 que hablan de nuestras responsabilidades mutuas. Es la visión más horizontal, por decirlo de esta manera. Así que les invito a leer entonces 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 15 y luego vamos a tener un momento de oración. Dice así la palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque en asuntos prácticos también de la vida de iglesia, Señor, tú te glorificas, Señor, y tú te exaltas por medio de nuestras responsabilidades que tenemos, sobre todo cuando cumplimos con ellas. Señor, danos de tu gracia y pedimos que tú dirijas todo en esta hora, de acuerdo a tus propósitos que obres en cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros vivimos hoy en día en un mundo cada vez más individualista, en el cual las relaciones interpersonales y la preocupación por los demás ha perdido su valor. Sin embargo, la iglesia es diferente. La iglesia es un solo cuerpo, es una unidad, tiene un solo propósito, una sola meta, camina hacia una misma dirección. Por lo tanto, la iglesia debe crecer junta. Y cada uno de sus miembros tiene responsabilidad con respecto al crecimiento de nuestro hermano. Es decir, somos responsables también de preocuparnos del crecimiento de nuestros hermanos, del crecimiento espiritual. Somos un organismo vivo que necesita cuidados, paciencia y amor para que pueda crecer conforme a la voluntad del Señor, para la gloria del Señor y según sus propósitos. Así que, hermanos, la iglesia es edificada por medio del cumplimiento de nuestras responsabilidades. Mire por un momento el versículo 11 del capítulo 5. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es como si Pablo estuviera diciendo, continúen edificándose mientras esperan el regreso del Señor Jesucristo. Pero os rogamos, hermanos, que hagáis esto y esto que va a decir ahora en estos versículos. Y estas responsabilidades entonces están puestas para nuestra edificación y para la gloria de Cristo. Vamos a dividir este pasaje en dos apartados principales. En primer lugar, las responsabilidades con nuestros líderes en los versículos 12 al 13 y en segundo lugar, nuestras responsabilidades con nuestros hermanos en los versículos 14 al 15. Vamos entonces a lo primero, las responsabilidades con nuestros líderes.
Versículo 12 dice el apóstol Pablo, os rogamos, hermanos, es una petición que el apóstol Pablo está haciendo acá. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, esta es la primera responsabilidad que tenemos, reconocer a nuestros líderes. Noten que no dice nombren líderes, ni escojan líderes, sino dice reconózcanlos. Reconózcanlos. No hay registro de que Pablo haya establecido ancianos en la iglesia en Tesalónica, así como él acostumbraba a hacer, ¿cierto?, en sus viajes misioneros, que iba plantando iglesias y poniendo líderes también ancianos en las iglesias. Así que asumimos, hermanos, que son hermanos que el Señor mismo levantó en su gracia para guiar a la iglesia en Tesalónica, hombres que el Señor escogió para eso. Porque quien edifica la iglesia es el Señor, y el Señor se preocupa también en su gracia de levantar hombres para poder hacer esta labor en las iglesias. Así que estos hermanos debían reconocer a aquellos que ya estaban sirviendo en la iglesia local, que ya estaban haciendo la labor. ¿A quién debían reconocer entonces? Pablo los describe a través de 3 verbos: trabajar, presidir y amonestar. Es necesario aclarar que Pablo no describe a 3 grupos de personas diferentes. No menciona los que trabajan, los que presiden y los que amonestan, sino que los 3 son una sola labor que hace un solo grupo de personas en la iglesia local. Estos verbos describen la labor del liderazgo en la iglesia. Y lo primero, dice Pablo, reconozcan a los que trabajan. Y esta palabra significa, hermanos, trabajar afanosamente hasta el cansancio. Es un trabajo sacrificial. Y es necesario enfatizar, hermanos, que es un trabajo. No es un hobby, no es un pasatiempo, sino que son hermanos que están dedicados a esto. Trabajan arduamente en la congregación. Por ejemplo, trabajan arduamente en llevar constantemente las cargas de los hermanos delante del Señor en oración. Son hermanos que trabajan arduamente en escudriñar las Escrituras para alimentar a las ovejas del Señor. Ahora note que Pablo dice, entre vosotros. Es decir, no trabajan desde lejos, sino entre las ovejas. No trabajan a distancia, están con ellas. Como escribió una persona en un libro, el pastor huele a oveja, porque está entre las ovejas. Note que el liderazgo, queridos hermanos, no está sobre los hermanos, sino está entre los hermanos. Trabaja entre ellos. También dice Pablo, ellos presiden en el Señor. Esto significa gobernar o guiar, este es el sentido. Son aquellos que fueron puestos delante de la congregación para guiar y supervisar. Son hermanos que se han puesto delante de la congregación para decir, así dice el Señor. Son hermanos que tienen la responsabilidad de cuidar a la iglesia. Gobernar y cuidar está íntimamente ligado. Tienen la responsabilidad de cuidar a los hermanos de falsas doctrinas, cuidarlos de falsos hermanos, cuidarlos de los engaños de este mundo, cuidar que dentro de la misma iglesia no se levanten lobos rapaces. Están ahí para cuidar a la iglesia. Son hermanos que cuidan a la iglesia para que no se desvíen de la palabra del Señor, sino traerlos siempre a lo importante. Y note que Pablo también dice, en el Señor. Es decir, esta frase es importante porque enfatiza que tienen la autoridad delegada por el Señor Jesucristo para hacer esta labor. Guían ellos hacia el pastor de los pastores, no guían a la congregación hacia ellos mismos, sino hacia el Señor. Guían con la palabra del Señor, no están guiando con sus propias ideas ni su propia concepción de las cosas, sino que están guiando bajo la autoridad de la palabra del Señor, y por eso tienen que ser reconocidos, porque mientras se mantienen bajo la autoridad de la palabra del Señor, están haciendo la voluntad del Señor. Si le están guiando según la palabra del Señor. También dice Pablo, y os amonestan. Y esto significa, hermanos, poner en la mente.
Es la labor de influenciar positivamente en la vida de los hermanos para guiarlos a la palabra del Señor y que ésta produzca los cambios necesarios en sus vidas. Poner en la mente. La amonestación, queridos hermanos, implica gentileza. No es una corrección violenta, ni es un castigo, sino, como dijo alguien, es un ruego moral que apela a la voluntad del amonestado. ¿Y cómo debe hacerse esta amonestación? Como un padre a un hijo. Note lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 14. 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Y esta es la forma en que nuestros líderes nos amonestan, como un padre a un hijo. Y esta amonestación es la expresión de la verdadera preocupación y amor que tienen por las almas de las ovejas. Es la expresión, queridos hermanos, de amor y preocupación por la vida de los hermanos. Así que esto describe a grandes rasgos la labor pastoral. Los que están haciendo esta labor deben ser reconocidos públicamente en la congregación. Son hermanos que ya están haciendo esta labor, que ya están trabajando entre los hermanos, que ya están guiando, que ya están amonestando. Y la labor de la iglesia entonces es reconocer a tales hermanos. Samuel Pérez Millos comenta lo siguiente: el anciano no comienza a ejercer el oficio después del reconocimiento, manifestando entonces su interés en el trabajo eclesial, sino que los ejercita de antes, de modo que pueda ser reconocido por la iglesia, en base a las condiciones personales y al compromiso congregacional que manifiesta delante de todos. Así que la labor, la responsabilidad de la iglesia entonces es reconocer a tales hermanos. Ahora, ¿qué implica reconocerlos? Implica obediencia y sujeción. Implica dejarse persuadir por ellos, recibir la amonestación. También implica confianza. Confianza en que el Señor está guiando a la congregación, guiándonos a través del liderazgo de ellos. Así que una vez que lo reconozcan, dice Pablo, estímenlos y ámenlos. Y esta es nuestra segunda responsabilidad con nuestros líderes. Tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra, dice el versículo 13. Esto quiere decir, hermanos, valorar de una manera correcta, positiva y amorosa a nuestros líderes. Es tenerlos con el más alto respeto. Es considerarlos de una manera especial, valorarlos como es debido. Es tenerlos por dignos de un gran amor. Pablo usa una palabra para hablar de sobreabundancia. Es una estima sobreabundante y amor que hay que tener para con nuestros líderes. Pero no estamos hablando de la persona en sí. Por eso el apóstol Pablo dice, por causa de su obra. Es decir, por lo que ellos hacen. No es por su carisma, no es por si nos cae bien o no es por si predica bien, sino que es por causa del trabajo que tienen entre nosotros. Por su trabajo arduo, por la guía que ellos dan y por amonestarnos a cada uno de nosotros. Y hermanos, esta es la obra a la cual Dios los ha llamado a hacer y que ellos han obedecido a ese llamado, por lo tanto, son un ejemplo también de obediencia al Señor en la congregación. Y esta obra que ellos hacen, hermanos, es la obra de Cristo. Es la obra que el Señor hace por medio de hombres que Él ha escogido para pastorear, guiar y amonestar a sus ovejas. Por eso debemos nosotros estimarlos sobremanera. Nuestros líderes fueron puestos por el Señor para nuestra edificación, para ayudarnos a crecer a la imagen de Cristo. Ahora la pregunta que podemos hacernos, hermanos, es ¿cómo nos vamos a amar a quienes nos ayudan a crecer a la imagen de Cristo?
¿Cómo no vamos a estimar a aquellos que el mismo Señor puso para ayudarnos, para guiarnos en nuestro peregrinaje? Ahora, ¿por qué Pablo pide que reconozcamos y estimemos y amemos a nuestros líderes? Porque sabe que nuestra tendencia es a no hacerlo. Nosotros sabemos quiénes son nuestros líderes, pero no los valoramos como es debido. Porque en vez de valorarlos, los criticamos. Somos injustos muchas veces en la evaluación que hacemos de su labor. Porque ignoramos el arduo trabajo que significa liderar a la congregación. Ignoramos que su labor está allí para nuestro beneficio y para nuestra edificación y para gloria de Cristo. Y a veces caemos en absurdas comparaciones, hermanos, con líderes o pastores famosos que vemos en internet. Pero ninguno de ellos está aquí. Ninguno de esos pastores está entre nosotros. Ninguno de ellos conoce nuestras necesidades. Ninguno de ellos conoce ni lidia con nuestras debilidades. En cambio, nuestros líderes están aquí, como dice Pablo, trabajan entre nosotros. Por eso debemos estimarlos. Ahora sabe el apóstol Pablo cómo somos dados a la crítica. Por eso lo siguiente que dice lo expresa como un mandamiento. Él dice, tened paz entre vosotros. Y esto es necesario, hermanos. Reconocer, estimar y amar a nuestros líderes es fundamental para mantener la paz en la congregación. Y no se trata solo, esta paz, hermano, no se trata solo de una ausencia de conflictos, sino que se trata de buscar activamente el dejar de lado todo aquello que pueda causar división en la congregación y sus líderes. Es decir, verdadera paz de la que está hablando el apóstol Pablo. No esa paz superficial que se logra a través de ignorar al que está al lado, de ignorar a nuestros hermanos, de ignorar a nuestros pastores. Es como decir, él vive su vida, yo vivo la mía y todo está en paz. Eso es una falsa paz. Eso es una armonía superficial. Pero no es de lo que está hablando el apóstol Pablo, sino de practicar verdadera paz. Y hermanos, a veces es muy fácil evitar a las personas para lograr esa armonía superficial en vez de trabajar afanosamente para tener buenas relaciones entre nosotros. Negarnos a nosotros mismos para tener buenas relaciones con los demás. Es más fácil evitarlos. Por eso debemos dejar de lado las críticas. Somos dados a criticar la labor de nuestros líderes y esto es porque tenemos una idea preconcebida en nuestra cabeza de lo que los líderes deberían hacer en la congregación. Medimos según nuestra propia apreciación su trabajo y no según las Escrituras. Y cuando ellos no cumplen nuestras expectativas, comenzamos a criticar. ¿Y qué es lo que viene, hermanos, de la mano de la crítica? La murmuración. La murmuración, y cuando la murmuración entra, la paz sale. O hay paz o hay murmuración, pero las dos cosas no pueden convivir juntas en la iglesia. La murmuración perturba la paz de la iglesia, inquieta a la congregación y desanima a nuestros líderes. Nos pone en conflicto el uno con el otro. Y es un mal, queridos hermanos, que debe ser evitado. Es por esta razón que debemos depender del Dios de paz. Mire por un segundo el versículo 23 de este capítulo 5. Dice Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es necesario estar en dependencia del Dios de paz para lograr esta paz en la iglesia. La paz entre nosotros, hermanos, evidencia la realidad de la fe. Es evidencia de que estamos viviendo conforme a la fe que decimos tener. Si no hay paz entre nosotros es porque no nos estamos sujetando al Dios de paz. Si no hay paz entre nosotros es porque nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. Si no hay paz entre nosotros es porque no estamos sirviendo correctamente al príncipe de paz. Debemos
honrar a nuestro Señor Jesucristo de esta forma también. Y debemos también mantener la unidad de la iglesia. Estas son nuestras responsabilidades que menciona nuestro pasaje para con nuestros líderes de la iglesia local. Así que tenemos una labor que hacer allí también, hermanos. Pero no solo tenemos responsabilidades con ellos, sino también tenemos responsabilidades entre nosotros, es decir, la congregación o la comunión. Los versículos 14 al 15, esto es lo segundo, responsabilidades con nuestros hermanos. Y la primera responsabilidad que menciona el apóstol Pablo es atender las necesidades espirituales de nuestros hermanos. Así podemos agrupar todo esto que dice el versículo 14. Y estos son mandamientos, hermanos, dados a la congregación. No son mandamientos dados a un grupo específico o especial dentro de la iglesia, ni tampoco son instrucciones dadas a los líderes, sino que es a toda la congregación. Toda la congregación tiene estas responsabilidades. Son responsabilidades que tenemos los unos con los otros. Y aquí, queridos hermanos, en primer lugar quiero que veamos las necesidades espirituales de la iglesia y luego veremos nuestras responsabilidades al respecto. Dice Pablo en el versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, y eso es lo primero que menciona Pablo acá. Y esta palabra ociosos, hermanos, tiene el sentido de indisciplinados, desordenados, ese es el sentido, que no se someten a la palabra de Dios ni al liderazgo de la iglesia. Son hermanos que tienen vidas desordenadas y que con su desorden desordenan a otros. Son hermanos que tienen en poco sus responsabilidades y por lo general son entrometidos. Están más preocupados de lo ajeno que de lo propio y de esta forma así perturban la iglesia, desordenan la iglesia. No están preocupados de tener buen testimonio con los de afuera. Son hermanos que no se les ve comprometidos con la iglesia y lamentablemente no se les puede confiar nada a causa de su indisciplina. También dice el apóstol Pablo que alentéis a los de poco ánimo. Los de poco ánimo, queridos hermanos, son hermanos que están descorazonados, esa es la palabra. O también se puede traducir de alma pequeña. Es decir, están desanimados, con el corazón hecho agua. Están entristecidos, profundamente entristecidos y desanimados. Y no es que por naturaleza sean así, sino que se trata de que por alguna circunstancia se desanimaron. Por ejemplo, algunos hermanos en Tesalónica estaban entristecidos sobremanera a causa de la muerte de sus hermanos dentro de la congregación. También habían otros hermanos que estaban entristecidos en Tesalónica a causa de la persecución. Note por un momento capítulo 3, versículo 3. Pablo envió a Timoteo precisamente para esto, dice el versículo 3. A fin de que nadie se inquiete, es decir, nadie se desanime por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Así que había hermanos que estaban desanimados por causa de la persecución también. Dice también el apóstol Pablo que sostengáis a los débiles. Los débiles, hermanos, son hermanos inmaduros. Débiles en la fe, son hermanos que no han alcanzado la madurez, que tienen poco discernimiento bíblico para tomar decisiones. Nunca están conformes con lo que hacen, tienen muchas dudas con respecto a la fe y siempre están buscando la aprobación de los demás. Son hermanos que se ofenden con facilidad, que se inquietan fácilmente al no saber si están haciendo bien o están haciendo mal. Son hermanos inmaduros en la fe. Y estas son las necesidades que nosotros vemos dentro de la iglesia local. Ahora nosotros podríamos pensar que podemos estar en cualquiera de los tres grupos que ha nombrado
el apóstol Pablo aquí. Pero hermanos, lejos de criticar a estos hermanos o ignorarlos, el Señor, por medio de Pablo, nos demanda atender a sus necesidades. Demanda de nosotros que hagamos un trabajo de amor. Porque eso es, hermanos, es un trabajo de amor, preocuparnos de las necesidades de nuestros hermanos. Y lo primero entonces que debemos hacer, nuestra responsabilidad es amonestar a los ociosos. Amonestar, hermanos, es la misma palabra que se usó en el versículo 12 para describir la labor del liderazgo y significa poner en la mente. Es decir, debemos cada uno de nosotros también influenciar positivamente a nuestros hermanos para que dejen su vida de desorden y se sujeten a la palabra del Señor. La amonestación, hermanos, tiene la motivación de que ellos dejen esa vida, se sometan a la palabra de Dios y al liderazgo de la iglesia. Y esta amonestación debe ser hecha con amor y gentileza, porque lo que busca la amonestación es restaurar aquello que está mal espiritualmente en la vida del hermano o la hermana indisciplinado. Y no es por un tema de moralismo o simplemente por criticar su conducta, sino porque su vida evidencia que hay algo malo en su relación con el Señor. Y eso es lo que nos debiera preocupar a nosotros, que hay algo mal en la relación con el Señor. Que debemos nosotros estar preocupados de su edificación. Ahora las Escrituras, nos exhortan a andar como es digno de Dios. Pablo también escribió esto a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 2, versículo 12. Dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Es decir, debemos andar como es digno del reino al cual pertenecemos ahora. Y de eso debemos preocuparnos. Debemos ser personas que influyamos positivamente en nuestros hermanos indisciplinados para motivarlos a la obediencia y al servicio al Señor. Ahora, ¿cómo debe hacerse esto? Como a un hermano. Esa es la forma en que nosotros tenemos que hacer. Miremos por un momento 2 Tesalonicenses capítulo 3, por favor. Estos hermanos indisciplinados se habían perfeccionado, por decirlo de una manera, en su indisciplina y Pablo tuvo que amonestarlos duramente en la segunda carta. Ahora note las instrucciones que le da a la iglesia. Dice el versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Es como una especie de disciplina, ¿lo notan? Pero ahora miren los versículos 15. Más, es decir, pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y ojo con esto, hermanos, porque nuestros hermanos indisciplinados no son nuestros enemigos, sino que nosotros debemos amonestarles como a hermanos. Algunos piensan que amonestar es hablar duramente a las personas, es golpear con palabras. Pero saben, hermanos, a veces se puede tener mucho conocimiento y aunque se tenga razón, es poco sabio usar ese conocimiento de esa manera. Porque no se trata de golpear ni hundir a las personas, sino amonestar para redirigir aquello que está mal en la vida de nuestro hermano indisciplinado. Ahora, también debemos alentar, dice Pablo, a los de poco ánimo. Y el sentido de esto es consolar y animar. Siempre el consuelo tiene esa idea de consolar para animar, eso es alentar. Y tiene la idea de hablar a alguien amistosamente, es acercarse para ayudar. Porque nosotros somos muy rápidos para criticar a nuestros hermanos que están desanimados, pero muy lentos para ayudarles y consolarles. Y en vez de criticar, queridos hermanos, deberíamos preguntarnos qué hemos hecho nosotros para ayudar y consolar a los hermanos que están desanimados. Muchas veces criticamos sus reacciones, pero ¿qué hacemos
para ayudar al hermano que está desanimado. Y hermano, nosotros no podemos pretender que no pasaremos por periodos de desánimo. Porque muchos de nosotros, por mucho tiempo que llevemos en la iglesia, por muy maduros que sean algunos, o por mucha edad que tengan algunos dentro de la congregación, podríamos pasar por periodos de desánimo. A veces podemos desanimarnos por nuestro propio pecado. Podemos desanimarnos por el pecado de los demás. Podemos desanimarnos por el fallecimiento de nuestros hermanos. Podemos desanimarnos por las responsabilidades que tenemos que nos pueden agobiar incluso. Moisés, por ejemplo, en Números capítulo 11, versículos 14 y 15, él al ver la presión de conducir al pueblo, le pidió a Dios que tomara su vida. Es decir, se desanimó profundamente. El desánimo en la iglesia es una realidad. Por eso, si te interesa, querido hermano, el crecimiento espiritual de tu hermano, acércate a él para ayudarle y consolarlo. Y para animarlo, no para criticarlo. Tenemos que ser cuidadosos con esto, hermanos, para que no seamos también como los amigos de Job, ¿recuerdan? Que se acercaron, fueron a él con el propósito de animar y consolar. Pero cuando Job evaluó lo que hicieron con él, él dice lo siguiente en el capítulo 16, versículo 2. Consoladores, molestos sois todos vosotros. ¿Por qué dice esto? Porque no necesitaba la crítica sobre él, sino el consuelo para su alma. Y eso es lo que necesitan nuestros hermanos que están desanimados, el consuelo para su alma. Ahora sabemos, hermanos, que todo verdadero consuelo viene de Dios. No son nuestras palabras, sino que viene de Dios. ¿Y cómo nosotros debemos hacer esto entonces? Debemos decirle a nuestros hermanos que están desanimados, recordarles las promesas de Dios. Por ejemplo, veamos Isaías capítulo 35, un momento. Isaías capítulo 35, versículo 4. Dice, decid a los de corazón apocado, ahí está, de los de corazón desanimado. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y qué preciosas palabras de aliento, queridos hermanos. Ahora, lo más extraordinario de esto es que no son solo palabras. Son verdades absolutas, son promesas absolutas en las cuales nosotros podemos confiar y ser animados con esto. Dios vino, se hizo hombre y murió en esa cruz por nosotros. Pablo da consuelo también a los tesalonicenses por aquellos que habían fallecido con la resurrección del Señor Jesucristo. También Pedro consuela a sus lectores, a sus hermanos, con respecto al padecimiento por causa de Cristo. Él dice que si somos participantes de sus sufrimientos, también seremos participantes de su gloria. 1 Pedro 4:13. Y algo más, hermanos, también Dios mismo nos consolará. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice que Él va a enjugar todas nuestras lágrimas. Hermano, ¿eso no consuela tu corazón? ¿No te gustaría decirle eso a tu hermano que está desanimado? Dios va a consolar cada una de nuestras lágrimas que hemos derramado por causa de Cristo. Una vez un hermano me dijo, te animo a que derrames lágrimas para que el Señor pueda enjugarlas. Así que el Señor mismo es el que nos consuela, hermanos. Pero nuestro trabajo de amor no termina allí. Incluye algo más, que es sostener a los débiles. Y esta palabra sostener tiene la idea de apegarse a, estar al lado de alguien. Y nace de tener un genuino interés por los demás.
Es estar constantemente al lado de nuestros hermanos débiles o inmaduros que necesitan crecer en Cristo. Se trata de establecer relaciones personales de una manera intencional para ayudarlos, para proporcionarles instrucción doctrinal, para proporcionarles, aliento para guiarlos hacia la verdad. Y por supuesto también para alejarse del pecado. En otras palabras, estamos hablando de discipulado. Ahora, hermanos, ¿qué es el discipulado? No es más que acompañar a mi hermano débil en su crecimiento espiritual hasta que llegue a la madurez. Es como cuando enseñamos a nuestros hijos a caminar, siempre estamos al lado de ellos, siempre estamos sujetándoles y los vamos soltando de a poco hasta que vemos que pueden caminar solos. De esto se trata. Y no se trata de establecer un programa especial para esto. Y no estamos diciendo que los programas sean malos, sino que no debemos esperar a hacer un programa para comenzar a preocuparnos del crecimiento espiritual de nuestros hermanos débiles. Esto se debe dar de una forma natural y orgánica porque la iglesia es un organismo vivo. Es nuestra responsabilidad. Así que debemos apegarnos entonces a nuestros hermanos más débiles. Y no debemos ver este trabajo como una carga pesada, sino más bien deberíamos verlo como una preciosa oportunidad de ministrar a sus corazones. ¿Cuánto estamos preocupados de nuestros hermanos más débiles? Porque de esta manera, hermanos, hacemos la obra a la cual Dios nos ha llamado. Leamos por favor Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante. Dice así: y él mismo, es decir, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, miren el propósito, a fin de perfeccionar a los santos, a la congregación, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora escuche, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahora lea el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es un trabajo de amor que tenemos que hacer. El Señor nos ha dado la bendición de ser parte de un cuerpo, Dios hermano. De ser parte de un cuerpo, para ser moldeados a la imagen de Cristo en amor. La iglesia local es un lugar, queridos hermanos, en donde amonestamos y somos amonestados, donde alentamos y somos alentados, en donde somos sostenidos y sostenemos a otros. Así que lo grandioso de esto, hermanos, es que nosotros siempre vamos a necesitar el uno del otro. Y esto es maravilloso pensarlo, porque somos un cuerpo. Eso es lo que es la iglesia local. No necesitamos los unos a los otros. Siempre vamos a necesitar de alguien que nos sostenga. Siempre vamos a necesitar un hermano mayor, por decirlo de una manera, que nos sostenga, nos anime. Nuestros ancianos. Y de la misma manera en que siempre alguien va a necesitar, de la misma manera en que nosotros vamos a necesitar de alguien, alguien también va a necesitar de nosotros. Es extraordinario.
hermanos, cómo va creciendo la iglesia. De esta manera va creciendo la iglesia y continúa su camino hacia la madurez, a la edificación mutua, y todo esto es para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, la edificación mutua requiere de mucho esfuerzo y amor. Y es por esta razón que Pablo, y sabe, como él sabe que no es una labor fácil, él agrega que seáis pacientes para con todos. Que seáis pacientes para con todos. Y esto, queridos hermanos, es la clave de la edificación, la paciencia. La paciencia tiene la idea de apaciguar la ira, ese es el sentido. En otras palabras, no debemos reaccionar con ira con ningún hermano en la congregación, especialmente con los disciplinados o los desanimados o los débiles, sino por el contrario, tener paciencia con ellos. La paciencia refleja el carácter de Dios y nosotros somos un ejemplo de eso. Si hay alguien que ha tenido paciencia con nosotros, ese es nuestro Señor Jesucristo. Tuvo paciencia cuando antes de conocerlo le ofendimos en gran manera. Sigue teniendo paciencia que ahora que somos sus hijos, seguimos ofendiéndolo. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. Y solo es posible tener esta paciencia andando en el Espíritu, dejándonos guiar por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuál es la reacción más común en nosotros? Con nuestros hermanos desordenados, desanimados o inmaduros, nuestra reacción más común es el enojo. A veces decimos, pero ¿cómo este hermano puede andar así? ¿O cómo este hermano puede reaccionar así? ¿O por qué está tan desanimado? Pero Pablo está diciendo, seamos pacientes para con todos. Si queremos que la iglesia crezca, debemos ser pacientes entre nosotros. Si queremos llevar gloria al Señor por una iglesia que esté madura, ame la santidad, ame al Señor, sirva al Señor, entonces debemos tener paciencia los unos con los otros. Si Dios ha sido paciente con nosotros, nosotros debemos ser pacientes también con nuestros hermanos. Nuestra segunda responsabilidad para con nuestros hermanos es promover el bien. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, sino seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Pablo comienza esta exhortación aquí con un llamado a la vigilancia. Mirad, dice Pablo, es un llamado a la vigilancia en la congregación. Es un llamado a que no se practique la venganza en la iglesia. Uno podría decir, bueno, pero somos hermanos, no hacemos eso, sí. Pablo está diciendo, miren que no se practique la venganza en la iglesia. Por el contrario, se debe perseguir lo bueno. Ese es el énfasis de este versículo 15, perseguir lo bueno. Se trata de alcanzar lo bueno. Por supuesto, esto es eco de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, que enseña a amar, a bendecir a nuestros enemigos. ¡Wow! Uno piensa y dice, esto es muy difícil de hacer, pero debemos hacer eso. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, si esto es así con nuestros enemigos, ¿cuánto más entonces con nuestros hermanos? ¿Cuánto más deberíamos bendecir a nuestros hermanos? ¿Cuánto más deberíamos orar por ellos? ¿Cuánto más deberíamos hacerles el bien? Incluso cuando obren con maldad hacia nosotros. No debemos responder, ni pagar, ni retribuir el mismo mal que hemos recibido. Esa es la idea acá. Y esto es importante considerarlo, hermanos, porque esto cuida nuestros corazones. ¿De qué? Del rencor. Y por supuesto aquí de la venganza. Algunos incluso podrían apelar a la ley del talión.
de Éxodo capítulo 21, versículo 24, que dice, ojo por ojo, diente por diente. ¿Verdad? Lo hemos escuchado eso, mucho. Hasta el mundo usa eso. Pero eso es algo que Dios diseñó para frenar la maldad del hombre. Porque si fuera por nosotros, el daño que hemos recibido nos gustaría retribuir con el doble, ¿no es verdad? Ahí ya no sería ojo por ojo, sino sería ojo por ojo y diente. Es una forma de frenar la maldad en el corazón del hombre. Pero nosotros, queridos hermanos, como iglesia tenemos una ley mayor, que es la ley de Cristo, la ley del amor, por lo cual el estándar nuestro es más elevado, porque debemos responder con bien al mal recibido. Y ahora en Cristo somos libres de poder hacer eso. El llamado que nos hace aquí Dios a través de Pablo es a no pagar con el mismo mal recibido, sino, hermanos, que se practique el perdón, la gracia y la misericordia en la iglesia. El Señor Jesucristo enseñó eso al apóstol Pedro cuando Pedro le preguntó, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El Señor Jesucristo le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, versículos 21 al 22. Ahora, hermanos, nosotros podríamos simplemente no practicar la venganza, pero no hacer ningún esfuerzo por hacer el bien. Y eso no es lo que está diciendo acá, porque así la labor no estaría completa. No se trata solamente de apartarse de algo, sino de abrazar lo otro. Ahí está el cumplimiento completo. Se trata, hermanos, de cómo reaccionamos ante el mal recibido. La congregación debe vigilar cómo se reacciona ante el mal recibido. También nosotros podríamos no practicar la venganza de una manera externa, pero sí estar deseando en nuestro corazón la venganza. Ahora, queridos hermanos, eso lo podemos nosotros ocultar de nuestros hermanos, pero no lo podemos ocultar de Dios. Así que no se trata simplemente de no practicar estas cosas externamente, sino en verdad. En el corazón. Hermanos, y este último mandamiento, esta última responsabilidad tiene un alcance mayor. Note nuevamente el versículo 15. Seguid siempre lo bueno unos para con otros, dice, y para con todos. Hermanos, y los mandamientos, las instrucciones que se dan a la iglesia, nunca, hermanos, o la mayoría de las veces, no dejan fuera a los que están fuera de la iglesia. Es decir, que no deberíamos solo considerarnos a nosotros, sino también considerar a los que no creen, a los que están fuera de la iglesia. Esta es una instrucción, una responsabilidad que sale de las paredes de la iglesia, por decirlo de esta manera. Ahora, probablemente la iglesia en Tesalónica estaba sufriendo la hostilidad de sus compatriotas. Y Pablo los llama a no devolver el mal recibido, sino hacerles el bien. Y en algún momento, queridos hermanos, nosotros vamos a ser perseguidos. Vamos a recibir el desprecio de la comunidad, tal vez insultos, tal vez maltratos por causa de llevar el nombre de Cristo. Sin embargo, esto no debe sorprendernos, sino debiéramos estar preparados para no devolver el mismo mal recibido, sino hacer el bien. Y así como está el mundo hoy en día con su cultura anti-Dios, esto no debe, por supuesto, sorprendernos. La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? Porque nosotros, como iglesia, debemos ser promotores del bien. Ese es el sentido también de esa frase, de seguir lo bueno, alcanzar el bien siempre. Pablo escribió a los romanos en el capítulo 12, versículo 20.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, van a ser avergonzados cuando nosotros le devolvamos con bien el mal que nos han hecho. Van a ser avergonzados delante de Dios. Dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que nuestra responsabilidad es perseguir siempre el bien, siempre lo bueno, queridos hermanos, entre nosotros y también para con los de afuera. Recuerden que también nosotros damos testimonio de Cristo de esta manera. Porque si no, ¿cuál sería la diferencia entre nosotros y ellos? Si el Señor ha cambiado realmente nuestro corazón, entonces debe haber una diferencia. Así como el Señor siempre anduvo haciendo bienes. Y aún en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Queridos hermanos, este pasaje nos enseña y nos muestra nuestras responsabilidades. Y hemos visto cosas bien prácticas esta mañana. Y tiene que ver con cómo debe conducirse la iglesia. Y esto, hermanos, que hemos visto es tener una vida de iglesia. Y no se trata solamente de asistir a sus reuniones, ¿cierto? Sino que tenemos una obra de amor que hacer. Es decir, hay algo más que venir a reunirnos cada domingo o en la semana. Hay algo más que debemos hacer. Y ahora nosotros también podríamos pensar, wow, nos ha dejado la vara muy alta a este texto. Pero hermanos, debemos depender del Señor si queremos hacer su voluntad. Porque no es nuestra propia fuerza que vamos a lograr esto, sino siempre en dependencia del Señor. Debemos orar en este sentido para que podamos cumplir, estar atentos a las necesidades que tenemos como congregación. Si queremos vivir, hermanos, el cristianismo, si queremos vivir el evangelio, aquí en la iglesia local es donde lo vivimos, donde lo practicamos, donde somos perdonados, donde sabemos lo que es perdonar, donde somos corregidos, alentados, sostenidos. Debemos, hermanos, en nuestra responsabilidad preocuparnos de los problemas y las necesidades que tenemos como iglesia local. También es nuestra responsabilidad promover y alcanzar el bien, siempre lo bueno entre nosotros. La venganza no tiene cabida en la vida en comunidad. No debe haber espacio para eso entre nosotros. El Señor, hermanos, nos ayuda entonces. Tenemos una gran obra de amor que hacer. También con nuestros líderes. Estimarlos, amarlos por la obra que hacen, valorar correctamente su trabajo. Para que la iglesia pueda también estar en armonía, en paz, guardando la unidad de la iglesia y la gloria del Señor. Si queremos obedecer al Señor, Él nos dará de su gracia para hacerlo. Para que vivamos de esta manera en la iglesia local hasta que el Señor venga por nosotros o nosotros partamos a su presencia. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos demandas que vivamos de cierta manera en la iglesia local. Muchas veces pasamos por alto y nos preocupamos solamente de nosotros y no de nuestros hermanos. Pero pedimos perdón, Señor, y pedimos que tú nos ayudes a poder cumplir con esto para la gloria tuya, Señor, y para edificación de tu iglesia. Señor, queremos ser una iglesia santa, Señor. Queremos ser una iglesia que te honre, una iglesia, Señor, que te obedezca. Queremos ser una iglesia, Señor, llena de tu gracia y de tu presencia en medio nuestro. Señor, te pido por aquel que no te conoce, Señor, que tú también puedas obrar con él, obrar en él, en su corazón, Señor, para que te conozca también a ti, Señor, y te honre. Señor, gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y bondad para con cada uno de nosotros. Oramos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.